Hola a todos y a todos. Bueno, este es un videíto para que podamos charlar sobre la semana 2. Ustedes estuvieron ya algunos realizando actividades, todavía no las miré, pero en breve las voy a mirar y voy a ver también las de la semana 1. Y bueno, vamos a ir a la semana 2, lo que tenían que hacer o lo que tienen que hacer esta semana, que se inauguró el viernes, y vamos a leer la presentación todos juntos y después vamos a hablar un poquito de las claves, ¿sí? Bueno, dice, esta semana vamos a ver de qué se trata esto de los textos explicativos, porque la semana pasada ustedes hicieron una breve explicación, ¿no? Cuando tuvieron que explicar por qué decidieron volver a estudiar, y charlamos un poquito acerca de qué se iba a tratar la materia y nos presentamos, ¿no? Rompimos el hielo, vamos a decir. Pero ahora vamos a entrar un paso más allá. Así van a ser todas las semanas, cada vez vamos a ir profundizando y hablando de cosas más concretas y precisas. ¿Cuáles son los textos explicativos, el discurso explicativo expositivo, ¿no? ¿Qué ejemplos podemos encontrar? Vamos a ver un mapeo un poco de todo lo que hay para ver y para hacer, y después ustedes van a tener que pensar ejemplos. Esa va a ser la actividad, ¿no? Pensar ejemplos y proponerlos. Entonces ahí viene la parte donde uno tiene que decir, bueno, a ver, de mi vida cotidiana o de mi vida de estudio, ¿cuáles de estos discursos que yo escucho, que yo leo o que escribo o que digo son los que producen exposiciones o explicaciones sobre un tema, ¿no? Un poco eso. Las claves de la semana, entonces, vamos a leer. Fíjense que en las claves de la semana tenemos acá, dice, todo texto explicativo nace de una pregunta, ¿no? La incluya o no. Si yo leo un texto acerca del sistema respiratorio, la pregunta, aunque no esté explícita, es qué es el sistema respiratorio o cómo funciona. Y ayuda mucho a comprender un texto explicativo, encontrar esa pregunta en el discurso. Se trata de discursos en el que abundan las afirmaciones y las negaciones, ¿no? Son discursos que tienen que decir que algo es, que algo no es, que algo funciona, que algo no funciona. Están explicando un tema. Muchas de esas afirmaciones se refuerzan con la autoridad de los estudios que la produjeron o las verifican, ¿no? Es decir, el nombre de un científico muy reconocido o de un centro muy serio. La Organización Mundial de la Salud aconseja las vacunas, bla, 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 ¿no? Podría ser un ejemplo. Son los tipos de oraciones que suelen estar siempre. En cambio, nunca este tipo de textos hay un espacio para la duda, ¿no? Además, son textos que no presentan expresiones de deseo, de duda, ni exclamaciones que intensifiquen o den cuenta de una emoción. Son como, parece como que están producidos sin que nadie, sin que haya como un sujeto, ¿no? Visible detrás. Después vamos a hablar de eso. Bien, dicen las claves. Si bien las explicaciones son muy diversas entre sí, es decir, tenemos muchas maneras de explicar algo y van a variar dependiendo de si son orales, si son escritas, hay algunos rasgos en común que podemos identificar entre las explicaciones y las exposiciones. Y también como los recursos que se utilizan con frecuencia. Vamos a ir hablando de eso las siguientes semanas. Antes de avanzar, entonces, vamos a mirar y a leer sobre estos discursos para conocerlos un poco mejor. Fíjense que acá tenemos una pizarra de ejemplos. El proceso de la fotosíntesis. Si yo hago clic ahí, abro y me encuentro con un texto que dice: la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas, algas y algunas bacterias producen su propio alimento a partir de la energía solar, agua y dióxido de carbono. Este proceso es fundamental para la vida en la Tierra, ya que sin él no habría oxígeno suficiente para respirar. Fíjense que en un párrafo acá se despliega un saber especializado y hay una definición, ¿no? Me dicen qué es la fotosíntesis y por qué es tan importante. Después, seguramente el texto va a ahondar en detalles específicos. Vamos a ver otro ejemplo. Prospecto de ibuprofeno. Bueno, ¿quién no toma un medicamento, no? ¿Quién no compra un remedio? A veces no queremos leer esto porque uno dice, oh, si yo leo los efectos adversos no tomo nada. Eso es cierto, eso puede pasar. Pero bueno, las indicaciones, fíjense cómo el prospecto, que es muy técnico igual, resulta explicativo, ¿no? Indicaciones: reducir la fiebre, aliviar el dolor, leve a moderado, como el dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de menstrual, artritis y otros dolores musculares. Contraindicaciones: hipersensibilidad al ibuprofeno o cualquier excipiente del medicamento. Bueno, precauciones: embarazo y lactancia, consultar al médico antes de tomar el medicamento. Fíjense cómo hay una serie de
indicaciones, ¿no? De información, que por ahí está un poco como técnica, como muy detallada, también muy telegramática, ¿no? Como no está redactada como el de la fotosíntesis. Bueno, porque es un papelito que viene en un prospecto, es chiquitito y tiene que ir al punto. Pero también funciona como un discurso o un texto explicativo. Vamos a ver el ejemplo de la profesora enseñando ciudadanía. Leo el primer renglón. Bueno, fíjense que acá sí está la pregunta explícita, ¿no? La profesora podríamos imaginar que pregunta en el aula qué es la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía es el estatus legal y político que se otorga a una persona que es miembro de una comunidad política, como un Estado o una nación. Implica un conjunto de derechos y responsabilidades que se ejercen dentro de esa comunidad. Bueno, y ahí desarrolla toda una explicación. Probablemente esto es un ejemplo así, que está muy puesto. Si fuera una clase real y si fuera oral, la profesora se interrumpiría, daría ejemplos, haría interactuar a los estudiantes, por supuesto. Pero esto es un ejemplo de cómo el discurso docente, ¿no? Didáctico, pedagógico también, funciona como una explicación a los temas. Este mismo video que yo estoy haciendo ahora también podría ser un ejemplo de un texto expositivo explicativo porque estoy explicando cómo son los ejemplos hay de los textos expositivos explicativos. ¿Vamos bien? Parece un trabalenguas, pero no. Causas y efectos del cambio climático. Bueno, acá nos lleva una página oficial que nos explica qué es el cambio climático. Fíjense cómo también en las páginas oficiales de Internet puede haber ejemplos, ¿no? El cambio climático se refiere a una variación significativa en los componentes del clima cuando se comparan periodos prolongados, pudiendo ser décadas o más. Por ejemplo, la temperatura media de la década del 50 con respecto a la temperatura media de la década del 90, ¿no? Y el texto sigue desarrollando la explicación. Volvamos ahora a qué son los derechos humanos. Bien, ¿qué son los derechos humanos? Este también es un video que es muy lindo. Yo voy a hacer una aclaración acá. El video es muy largo, pero es interesante que vean cómo está armado. Esto lo vamos a trabajar. Esta es la presentación. A ver, voy a dejar ahí adelante. Bien, pongo stop acá. No es para que lo miren todo, que es muy largo, igual es muy interesante, pero sí está bueno que vean cómo también un video didáctico, que es educativo, que está preparado para estudiar, también funciona como un texto expositivo explicativo acerca de los derechos humanos. Si entramos a hilar en detalle, les voy a dar un adelanto de lo que vamos a ver unas semanas más adelante, pueden notar que salvo por el prospecto del ibuprofeno, en los otros 4 ejemplos hay algo en común que tiene que ver con que arranca un poco con algunas definiciones. Y vamos a ver que la definición es una forma de explicar. Después vamos a usar otras, ¿no? Pero fíjense qué variado y diverso que son los textos expositivos explicativos, ¿no? Hasta ahora yo puse textos explicativos que son elaborados, que son complejos, no son del ámbito cotidiano. Y esto es un poco lo que quería que vieran. En las actividades de la semana tienen 2 cosas. Una muy entretenida en donde les voy a tomar una mini prueba, después me dicen cuántos puntos sacaron sobre responder preguntas, ¿no? Y cómo jugaron. Después podemos en la tutoría presencial retomar esto. Y después hay un foro donde la idea es que ustedes puedan dar otros ejemplos. ¿Cómo los tienen que dar? No los tienen que escribir porque eso es algo muy complicado y elaborado. Tampoco tienen que compartir el ejemplo en sí como está puesto en las claves, sino que simplemente lo tienen que mencionar, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría ser? Bueno, otro ejemplo posible es una explicación cotidiana cuando yo le explico a mi hija tal cosa, fin. O algo elaborado, no busquen solo ejemplos cotidianos, ¿no? Un texto explicativo puede ser las claves de la semana que yo leo en Biología 1. Bien, ese podría ser un ejemplo, ¿sí? Y ahí lo mencionan y lo ponen.
quiero que empiecen a buscar dónde encuentran ejemplos de explicaciones, ¿sí? Pueden ser, no que busquen el ejemplo, sino que se pongan a pensar y que lo nombren, lo mencionen. Esa es la actividad de la semana y por supuesto la ruleta para ver cuántos puntos obtienen. Bueno, espero que este video les haya servido y nos encontramos la semana que viene.